Bueno, podemos decir que desde hace mucho tiempo nosotros conocemos de que el paciente diabético tipo 2 y tipo 1 tiene una mayor o un mayor riesgo de fractura. Y también conocemos de que este paciente se ha hablado mucho sobre que tiene disminución de la cortical ósea. Sin embargo, en los últimos meses se ha hablado mucho de la relación íntima entre la insulina y el hueso, entre la relación que existe entre el hueso y el metabolismo energético en el ser humano, cómo la hiperglicemia afecta la nanoestructura del hueso. Ya no estamos hablando de una macroestructura, de una microestructura, de una submicroestructura, sino estamos hablando de una nanoestructura a través de la colágena, y cómo las afecciones propias del diabético que disminuyen su masa muscular, inclusive hoy en día no se sabe a ciencia cierta si la diabetes también puede producir algo de sarcopenia. Y las lesiones propias del diabético que promueven la caída y por ende promueven el aumento del riesgo de fractura. Esto es lo que vamos a tratar de analizar en una forma bastante rápida. Vamos a tratar algunos puntos y no podemos dejar de decir que ya hace 10 años se empezó a hablar de que la diabetes y las fracturas afectaban enormemente al adulto mayor, que la diabetes en sí se asociaba a un mayor riesgo de fractura en la cadera y en algunos otros lugares del cuerpo, y que la diabetes tipo 1 afectaba notablemente la densidad mineral ósea, mientras que la diabetes tipo 2 no afecta tanto la densidad mineral ósea. Sin embargo, ambos tienen un alto riesgo de fractura. Y que por otra parte, nosotros podemos decir que la combinación de esta afección en la microestructura del hueso puede afectar, junto con las complicaciones de la diabetes, a un riesgo de caída y a mayor riesgo de fractura. Una mejor comprensión de la fisiopatología en el diabético y de cómo pueden actuar los fármacos en este momento es el motivo de esta conferencia. Nosotros podemos decirle que esta diapositiva es muy conocida por ustedes, cómo a lo largo del tiempo está aumentando el incremento de la diabetes mellitus. Nosotros tenemos que para el año 2030 vamos a hacer prácticamente 366 millones de diabéticos, y que lo importante es que el diagnóstico de diabetes mellitus, que antes lo hacíamos a los 50, 60 años, sobre todo la diabetes mellitus tipo 2, hace una década la empezamos a hacer de 30 a 39, y en la actualidad estamos viendo pacientes entre 25 y 35 años, es donde está el mayor incremento de la prevalencia en estos pacientes. Por otra parte, en nuestra población, en nuestro país, es la sexta causa de muerte. Esto ha sido demostrado en múltiples estudios, y un estudio para el 2010, según la Contraloría General de la República, que lleva las estadísticas, dice que será la quinta causa de muerte. Perdón. Por otra parte, el Audit Internacional, ya el año pasado, en su informe, reveló que Panamá tiene en el 2011 una población de 19% de diabéticos, de osteoporóticos, y que para el año 2050 el 36% de la población por arriba de 50 años va a tener osteoporosis. Cifras un poquito más alarmantes nos dicen que actualmente tenemos prácticamente 160.000 pacientes con osteoporosis, y que para el año 2050 la población por arriba de 70 años va a ser, o vamos a tener más de 500.000 de pacientes con osteoporosis, en una población que no es muy grande, casi el 305% más que lo que tenemos hoy en día. Entonces para poder comprender lo que vamos a tratar de ver un poquito de la fisiología del hueso y de la fisiopatología. Nosotros tenemos aquí que generalmente, nosotros tenemos que hablar hoy en día ya de no solamente la densidad, sino lo que se llama la organización jerárquica del hueso. Esa organización jerárquica del hueso está comprendida por una macroestructura, la cual nos va a dar, por decirlo así, la flexibilidad ósea, porque hoy en día el osteoporótico no solamente tiene alteración de densidad, sino hay alteración de calidad y hay alteración de flexibilidad. Ese es el concepto actual de la osteoporosis. Cuando nosotros tenemos defecto en alguno de estos puntos, entonces nosotros tenemos mayor riesgo de fractura. Y la parte microscópica que nos las va a dar lo que son el hueso trabecular y el hueso cortical, con la intraporosidad, por decirlo así, cortical en el paciente diabético, tenemos una parte submicroscópica, que es donde van a estar los osteocitos, la hidroxapatita, y tenemos una parte de nanomicroestructura, donde van a estar las colágenas y las calcificaciones de la fibrilla, donde en realidad va a estar haciendo efecto la hiperglicemia, como vamos a ver, con N-acetilación de esta colágena, alterando el entrecruce y
produciendo estas colágenas envejecidas que lo que van a afectar es la calidad ósea en estos pacientes. Esta es una molécula de colágena en la cual estos puntos que ustedes ven es donde actúa, por decirlo así, la hiperglicemia o la N-acetilación de la colágena, produciendo una sustancia al final llamada pentosidima que puede ser medida tanto en sangre como en orina, y que se ha visto que en pacientes diabéticos con riesgo de fractura tienen alta esta sustancia en sangre. Y esto ha sido revisado últimamente en varias revistas como en Osteoporosis Internacional. Por otra parte, algo que mencionó Renato, la esclerotina aumentada. Hay un gen en el diabético descrito que describe que la esclerotina, que es una sustancia producida por el osteoblasto, y que por decirlo así, va a frenar el osteoblasto, está aumentada en el paciente diabético y es una de las causas por las cuales en el paciente diabético se afecta mucho más rápido la cortical del hueso. Y no podemos hablar de la vitamina D. El paciente diabético con vitamina D tiene un aumento de excreción de vitamina D por la orina. La vitamina D tiene un transportador que todos ustedes conocen, que es una proteína, la DHP, y tiene un receptor, que antes se creía que solamente antes estaba en el riñón, que es un receptor BRD, que es el receptor que hace que la célula se active y haga la 1,25-hidroxicalciferol su producción o su acción. Se ha demostrado que esta sustancia, que este receptor está en más de 200 células del cuerpo. ¿Qué ocurre en el paciente diabético y en su riñón? Este paciente generalmente lo que tiene es una mala traspolación al túbulo contorneado proximal. En estudios realizados donde se han visto diabéticos mellitus tipo 2 y pacientes diabéticos tipo 1, donde se les mide cantidad de vitamina B en orina, se encuentra aumentada, y es por esto ellos tienen disminución de una sustancia que se llama icubulin y el megalin, que son las que hacen que ella penetre y sea reabsorbida o reabsorbida la sangre por el túbulo contorneado proximal. Es lo mismo que ocurre con el azúcar y con los nuevos medicamentos que van a salir al mercado bloqueando la reabsorción de azúcar en el túbulo contorneado proximal. Asimismo hay receptores de reabsorción de vitamina D en el riñón. Por otra parte, nosotros sabemos que hay una gran relación entre el nivel elevado de vitamina D y el paciente obeso. Sabemos que es una relación inversa y que esto es atribuible al almacenamiento de vitamina D en el tejido adiposo. Pero sabemos y estamos conscientes de eso, lo mencionaron alguien en alguna de las conferencias, que la célula, creo que fue el doctor Augame, la célula beta también es dependiente de vitamina D. Si nosotros tenemos deficiencia de vitamina D, nosotros vamos a tener una mala excreción de insulina. De la siguiente manera, en la célula beta, para que haya aumento de producción de calcio, que entre calcio a la célula y se produzca proinsulina e insulina, tiene que haber conversión con los receptores PDR en la célula beta de 25-hidroxicalciferol a 1,25-hidroxicalciferol. Si nosotros tenemos disminuido esto, nosotros vamos a tener cantidad de calcio disminuida dentro de la célula beta y vamos a tener una menor excreción de insulina, y esto es otro efecto que se ha encontrado en pacientes diabéticos. Y por último, para empezar la parte observacional y la parte de medicamentos, les puedo decir que hoy en día esta gráfica que salió publicada en 3 o 4 revistas hace poco, nosotros podemos decir que explican, por decirlo así, cómo es la interrelación en el metabolismo óseo y cómo es la interrelación de la insulina con el metabolismo de los diferentes productos producidos por el osteoblasto. Y el osteoblasto es de la siguiente manera: la insulina tiene un receptor en el osteoblasto. Este receptor en el osteoblasto es estimulado por una enzima profosfatasa que aumenta la cantidad de osteoproteína. La osteoproteína, a través de vitamina K, como mencionó el doctor Renato Guzmán, aumenta la acidificación extracelular de la matriz y hace que el pH en la laguna se mantenga en 4.5. Es este acidificador el que es bloqueado por los inhibidores de beta-proteína, y por eso los pacientes que toman prolongadamente inhibidores de beta-proteína hay que tener cuidado. Al disminuir la acidez, lo que va a hacer es que esta sustancia que se llama
esta sustancia que se llama osteocalcina activada o osteocalcina descarboxilada, carboxilada, ella tiene que pasar a la laguna y en la laguna entonces producirse la osteocalcina descarboxilada. La osteocalcina descarboxilada, que van a la derecha, es la que hace o se ha comprobado que estimula las células beta y aumenta la sensibilidad de la célula periférica a la insulina. Hay una interrelación entre insulina, osteoblasto, osteoclasto, y por otra parte se sabe que cuando disminuye lo que se llama o lo que es la osteocalcina activada o descarboxilada, el paciente tiene aumento de la resistencia periférica de la insulina. Por otra parte, posiblemente lo menciona el doctor Moreno, hay unos receptores, los GRPC6A, que están en el testículo y estos están en las células de Leydig. Esta sustancia, osteocalcina activada, también actúa a nivel testicular, produciendo mayor cantidad de testosterona. O sea que el paciente diabético, al tener una mala producción de osteocalcina descarboxilada o activa, va a producir o va a incrementar el aumento de resistencia de la insulina en el paciente diabético y por otra parte va a disminuir la producción de testosterona en este paciente. Entonces, en resumidas cuentas, nosotros teníamos que, por ejemplo, en la diabetes mellitus tipo 1, nosotros vamos a tener un aumento de reabsorción ósea considerable, al igual que una disminución de la formación ósea. Sin embargo, cuando hablamos de daño en la microcirculación, lo vemos en los dos tipos de diabéticos, y cuando hablamos ya de daño a nivel de lo que es la parte nanoestructural del hueso, estamos hablando que la diabetes tipo 2 tiene mucho mayor efecto en esta parte que la diabetes tipo 1, produciendo por decirlo así, el colágeno viejo, que son los aging, y son productos que se van a ver muy aumentados en el paciente diabético tipo 2. Que por otra parte, los otros efectos, que son efectos indirectos, podemos decir que son las complicaciones del diabético. El problema renal, paciente ya diabético ya más avanzado con problema renal, va a tener hipercalciuria y va a tener depósitos de aluminio en hueso que van a promover fractura. Va a haber también ceguera o cataratas que promueven caída, igual que problemas musculares, problemas vasculares, y todavía no sabemos si un incremento en la sarcopenia. Conociendo esto, sabemos que hay factores de riesgo en el diabético que lo hacen más propenso a fractura, y es padecer diabetes tipo 1, presencia de nefropatía diabética, tanto en el 1 como en el 2, una neuropatía diabética tipo 2, altos niveles de pentosina, que ya hablamos, y diabetes tipo 2 en orina y en sangre, el uso de glitazona, como vamos a ver en las pacientes premenopáusicas o en cualquier paciente diabético tipo 2, y el uso de insulinas análogas, como vamos a ver. Yo no estoy diciendo que no debemos usar ni la tiaglitazona ni que no debemos usar la insulina análoga. Debemos saber usarla y debemos saber cuáles pueden ser sus efectos secundarios para poder manejar a estos pacientes de una forma adecuada, y ahora vamos a ver esto. Y tener más de 10 años de tener diabetes mellitus. Por otra parte, también sabemos que tanto la diabetes mellitus tipo 1 y la 2 aumentan el riesgo de sufrir fractura, que la diabetes afecta la regeneración ósea, y que el diabético, y esto debe quedar bien claro, el diabético mellitus tipo 1 tiene afección prácticamente inmediata de lo que es la densidad mineral ósea. Sin embargo, el diabético tipo 2 inicialmente no tiene afección de la densidad mineral ósea. Se ve después del quinto al sexto año de tener diabetes y de estar no controlado, donde se empiezan a aparecer problemas o alteraciones de la densidad mineral ósea, y esto tiene su explicación. Y por otra parte, hoy se conoce que la glicación de lo que es la sustancia colágena tipo 1 de la nanoestructura del hueso es quizás el principal factor que hace que disminuya o que aumente el riesgo de fractura en el paciente diabético tipo 2. O sea que lo que quiero decir es que el paciente diabético tipo 1 tiene más un problema de cantidad, y el diabético tipo 2 tiene un problema más de calidad. Se sabe que en muchas de las propiedades mecánicas del hueso no se conoce algo sobre esto, y los individuos con déficit de insulina pueden desarrollar huesos más pequeños, que con toda probabilidad la diabetes mal controlada puede aumentar el riesgo de fractura en pacientes, y lo que ya le habíamos mencionado de la glicación del colágeno
en estos pacientes. A veces cuando oímos hablar de diabetes, y ya pasando al plano un poco más clínico, que es lo que vamos a pasar ahora, vamos a dejarnos de ir a la estratosfera y vamos a ver un poquito a tierra, nosotros vamos a encontrar que el paciente diabético tiene una fractura bifásica. ¿Y por qué se llama bifásica? Porque va incrementando con los años del paciente y con el tiempo de tener la enfermedad. Un paciente, mientras más tiempo tenga de ser diabético y mientras más tiempo tenga de edad, mayor probabilidad de fractura. Y esto ha sido demostrado en diferentes estudios, en diferentes metaanálisis. Nos vamos más allá. Un estudio que todavía no ha sido publicado, va a ser publicado en osteoporosis y metabolismo mineral en el 2013, en el mes de septiembre. Es un estudio que se hizo en pacientes prediabéticos para ver si el paciente prediabético tenía mayor riesgo de fractura que un paciente normal. Hoy se sabe que el paciente prediabético no tiene mayor riesgo de fractura que un paciente normal. En los dos estudios que se hicieron, en los dos cortes, ninguno demostró que había un mayor riesgo de fractura en un paciente normal. Quiere decir que iniciada la enfermedad, desarrollada la enfermedad, entonces sí tiene mayor riesgo de fractura, y esto apoya los estudios que se hicieron, por decirlo así, de atrás para adelante. En cuanto al FRAC, que mi amigo Hayek le va a hablar más de esto, el FRAC es un mecanismo que tiene un instrumento para medir el riesgo de fractura a 10 años. Hay dos condiciones, y él le mencionará otras, donde nosotros no podemos creerle mucho al FRAC. Uno, de lo que le hablamos el año pasado, que es la osteoporosis producida por glucocorticoides, y otro, y tiene varias razones, que se los mencionará, y el otro es la diabetes. En la diabetes, la brecha que existe entre la probabilidad de fractura de un paciente diabético con un paciente normal no es la misma, y esto está ampliamente demostrado, y nosotros consideramos que el FRAC debe ser usado con mucho cuidado en pacientes diabéticos. Hay quienes sostienen que en el paciente diabético tipo 2 en los primeros años se puede usar. Sin embargo, después del quinto año hay que tener cuidado, porque los valores que vamos a obtener de repente no van a ser unos valores que sean reales. Entonces tenemos un parangón entre diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Tenemos que la diabetes mellitus tipo 1 tiene una relación directa con la masa, mientras que la diabetes tipo 2 tiene una relación más bien directa con lo que es la calidad. Esta se relaciona con el déficit de insulina y afecta al hueso cortical como al esponjoso, y aquí hay una afección jerárquica de lo que es la microestructura por la aplicación de colágena del hueso, sobre todo la colágena tipo 1. La diabetes tipo 1 no es tan dependiente del tiempo, empieza a lesionar el hueso desde un principio, mientras que el diabético tipo 2 le da un poco más de chance al paciente y va evolucionando peor cada vez que aumenta el tiempo y la enfermedad. Yo no podía dejar pasar, con tantos ginecólogos que hay en el consejo y que asisten a estas reuniones, de hablar de PDOs y madres diabéticas. Lo que sí les puedo decir es que la paciente embarazada consume una gran cantidad de calcio, y que ese calcio va a ser utilizado para varias cosas. Uno para el desarrollo esquelético del feto, y lo otro para la producción de leche. En mujeres embarazadas normales no se ha visto cambio en densidad mineral ósea. Sin embargo, en mujeres embarazadas con diabetes gestacional sí se ve un cambio de un 40% entre la sexta y 12 meses después que ha terminado de lactar la paciente. Sin embargo, por otra parte, la paciente diabética no gestacional, recuerden que la paciente diabética gestacional es la que se hace el diagnóstico, que no era diabética, y se hace el diagnóstico la primera 20 semanas del embarazo. La paciente diabética que se embaraza, esa es la paciente problema. Esa paciente va a venir con un déficit de densidad mineral ósea, y puede aumentar el déficit de densidad mineral ósea en este periodo que le hemos mencionado, y son un verdadero problema, porque estas pacientes son pacientes en etapa fértil, pacientes que están dando de lactar, y lo único que podemos dar a estos pacientes es prevenir, y prevenir con calcio y vitamina D. Entonces, qué interesante sería saber si los medicamentos que usamos para diabetes me pueden afectar el hueso. Y esta es una pregunta que vamos a responder entre los interrogantes que tenemos, y es la siguiente. Vamos a ver los posibles efectos de insulina y de los diferentes antidiabéticos orales en el hueso. La seguridad y el tratamiento de los antidiabéticos. Bueno,
Yo les puedo decir que un metaanálisis realizado y que fue publicado en febrero de este año menciona y demuestra que, por ejemplo, lo que son las tiazolidonas y las insulinas análogas pueden en un momento dado disminuir pueden disminuir la masa ósea, aumentando así el riesgo de fractura. Y que por otra parte, la metformina y los inhibidores de PP4 pueden en un momento dado, hasta cierto punto, si no mejorar la masa ósea, por lo menos no la afectan. Con los otros antidiabéticos no hay estudio y por eso no los vamos a mencionar, pero sí les puedo decir que, por ejemplo, con las tiazolidonas hay una pérdida importante de hueso. Ellas estimulan el PPAR alfa y van a activar, por decirlo así, algunas vías que van a afectar, que van a ser antiosteoblásticas, produciendo disminución de la formación ósea. También van a ser prolípidos, van a incrementar que haya más, por decirlo así, más células grasas que células que se transformen en osteoblasto y van a disminuir, van a tener un efecto pro-adipocito y van a tener un efecto pro-osteoclasto. Yo le estoy mencionando tips, de esto podríamos hablar toda la mañana de diabetes y osteoporosis, y de esto hay múltiples estudios en las memorias. Nosotros les vamos, o tenemos en la web, de cada diapositiva tenemos la referencia específica. Con respecto a las biguanidas, le podemos decir que no hay ningún estudio que demuestre alteración de la densidad mineral ósea en pacientes que se han usado la biguanidad, a pesar de que las biguanidas o la metformina, que es la más utilizada, puede producir disminución de absorción o puede disminuir los niveles de vitamina B12. Y a pesar de eso, a que puede tener una homocitinuria paralela, no se ha demostrado que haya alteración en la densidad mineral ósea, y estos son estudios Porte, el estudio Rochester y de la DOCTA. Hay una parte del estudio Avance también. Yo les mencioné que la insulina tiene un receptor en el osteoblasto. Nosotros tenemos que la insulina tiene un receptor en el osteoblasto y las insulinas análogas, que son más bien un problema de receptor. Recordemos que la insulina humana se creó con la tecnología del ácido desoxinucleico recombinante y que nos resolvía varios problemas. Después venía la insulina análoga, que tenía algunas modificaciones bioquímicas de la misma insulina humana y que estas nos mejoraba la absorción, el inicio, la duración y ofrecía algunas ventajas. Sin embargo, con el hueso tenemos que tener cierto cuidado, no solamente con el costo. No estoy diciendo que no lo utilicemos, pero hay un problema con el receptor en el cual ella no activa esta proteasa y no activa este acidificador del osteoclasto, y entonces lo que va a hacer es que aumenta un poco más la producción de osteocalcina descarboxilada, que tiene algunos efectos nocivos, por decirlo así, al hueso y a la célula beta. Y es porque no encaja adecuadamente como la insulina humana. Con respecto a los inhibidores de PP4, ustedes saben todos que los inhibidores de PP4 son productos que son utilizados hoy en día para diabetes mellitus tipo 2, con gran efectividad. Con respecto a diabetes, podemos decirle que en el hueso se han demostrado receptores GLP1 y GLP2, y que hoy en día varios metaanálisis han demostrado que el uso de inhibidores de PP4 no solamente no producen riesgo cardiovascular, sino que no producen alteración del hueso, o sea que son bastante seguros. Y esto se puede ver quizás a estos, por decirlo así, estos receptores que hay en el hueso y que todavía no han sido bien estudiados. Recuerden que todos estos inhibidores de PP4 no son totalmente selectivos. Bueno, y nos haríamos otra pregunta también. A mí me interesaría saber si los medicamentos que yo uso para osteoporosis me pueden afectar al paciente diabético. Y de esto le puedo dar una referencia bastante reciente de junio de este año, que salió en el Journal British Medical Research, en el cual ellos sacan cortes de varios estudios, del FIT, del Horizon y del Freedom, y se demuestra en este estudio que ningún antidiabético, ningún antirresortivo afecta el tratamiento del paciente diabético. Y esto es importante conocerlo. Por otra parte, también me gustaría saber si el efecto antirresortivo, así como es efectivo en los pacientes normales, común y corriente y no diabéticos,
son igual de efectivos en el paciente diabético. Y le puedo decir que sí, hay estudios que demuestran, y este estudio publicado en el 2011 en Clasificación Internacional y Tejidos, demostró que todos los antirresortivos tuvieron igual efecto y no hubo diferencia si el paciente era diabético o no diabético. Por último, de ortopedia, aquí también, por mucho tiempo, en los años 80 y en los años 90, se habló de la mala consolidación de la fractura en el paciente diabético, y sobre todo en las fracturas desplazadas y conminutas. Hoy se sabe que esto ocurre, y sabemos que esto ocurre precisamente por lo que hemos mencionado, por una colágena ósea defectuosa del paciente, por un esclerotín aumentado, como mencionó el doctor Renato Guzmán, con una deficiencia de vitamina D, por lo que le expliqué, por hipercalciuria, y en los pacientes que son hemodializados, que son pacientes que están más crónicos, por depósito de aluminio en el hueso, que lo promueve a fractura. Lo que sí no sabemos, lo que sí no encontré, hay estudios prospectivos que no han terminado, es si el paciente diabético es más propenso a tener fracturas atípicas cuando recibe bifosfonatos. Y eso sí se lo dejo, se lo contesto dentro de 2 o 3 meses. No hay ningún estudio que demuestre que el paciente diabético tenga mayor riesgo de fractura atípica que un paciente no diabético. Y bueno, para terminar, podemos decirle que la diabetes mellitus afecta adversamente al esqueleto, se asocia con mayor riesgo de osteoporosis y de fractura, que los mecanismos fisiopatológicos aún no están bien establecidos, pero conocemos más que hace 20 años, yo diría que hace más de 5 años, y conocemos hace más que 1 año atrás. Y que por otra parte la diabetes mellitus tipo 1 afecta la densidad mineral ósea, no es tanto la afección por la diabetes mellitus tipo 2, que el FRAX nos subestima el riesgo de fractura en este paciente, que la masa ósea puede seguir siendo alta en pacientes con diabetes tipo 2, pero no lo protege de fracturas, que hay fármacos usados como antidiabéticos con los cuales tenemos, no es que no usarlo, pero saber que estamos usando. Y por otra parte, que la evaluación de densidad mineral ósea sigue siendo el gold estándar de estos pacientes, que de repente mejorar la actividad física, el estilo de vida saludable, dar buenos requerimientos de vitamina D, como se ha hablado, y de calcio, son primordiales, y que todos los medicamentos para la osteoporosis parecen ser seguros en el paciente diabético. O sea, los medicamentos que usamos para osteoporosis no me producen riesgo de afectarme el manejo del paciente diabético. Sin embargo, si hay medicamentos que usamos para diabetes que me pueden afectar el hueso. Y bueno, no descuidar algunos elementos paralelos que son los elementos propios de la misma diabetes, como los que hemos mencionado. Y aquí tengo otro interrogante también, porque hay algunos estudios que todavía no han concluido, y es si la diabetes mellitus incrementa el riesgo de sarcopenia en el paciente diabético. Esa es otra que se la da a la doctora Bianca Sanjulia, al doctor Arjona, que le gusta este tema, a ver que busquemos algo sobre este tema, porque es algo que está empezando y no sabemos. Sí sabemos que los glucocorticoides me aumentan, por ejemplo, el riesgo de sarcopenia en los pacientes, pero no sabemos si la diabetes mellitus de repente. Hay algunos esposos, hay algunos estudios que van hacia ese, pero no hay metaanálisis, no hay estudios en poblaciones grandes. Yo encontré estudios de 30.000, 25.000 pacientes que van hacia ese camino, pero todavía no podemos hablar con propiedad como los otros puntos que hemos mencionado. Bueno, la osteoporosis seguirá dando que hablar. Algunos se presentarán bien, pero en este congreso siempre superan la cantidad de audiencia del año pasado. Pero lo que pasa es que la osteoporosis es una enfermedad muy versátil, y mientras la osteoporosis siga siendo un órgano endocrino, aquí no vamos a acabar nunca. Hoy hablamos recién de la relación que existe entre el hueso y el páncreas, la relación que existe con el adipocito. Renato habló algo de la relación con el cerebro, pero quizás en un futuro estaremos aquí parados hablándoles de los receptores GLP1, GLP2 y del KIT en el hueso y cómo interactúan estas sustancias y estos receptores.